Can Yaman. Sí, el mismo actor que nos tiene a todas suspirando ha dado un giro inesperado. Olvídense de sus romances de película, porque hoy vamos a desenterrar el salseo que realmente importa, la verdad oculta de sus lazos familiares. Prepárense porque lo que vamos a contarles no lo verán en ninguna revista. Seamos honestos, de Can Yaman conocemos mucho, sus abdominales, sus proyectos en Italia, sus últimas conquistas. Pero de su familia, ¿qué sabemos realmente? Poco o nada. Y ahí es donde empieza lo jugoso. Porque detrás de la imagen del galán exitoso, hay historias que pocos conocen y que, créanme, cambian la perspectiva. Muchos piensan que Can viene de una familia súper humilde, que luchó para llegar a donde está. Y sí, en parte es cierto porque el esfuerzo siempre está ahí. Pero lo que yo sospecho, y lo que se rumorea entre los que saben, es que sus raíces familiares son bastante más influyentes de lo que nos hacen creer. Piénsenlo. Un chico que de la noche a la mañana salta a la fama mundial, con contactos, con un apoyo que parece inquebrantable. Algo huele a salseo, ¿verdad? Para ser honestos, no es solo el éxito lo que llama la atención. Es como ese éxito se ha mantenido, como ha escalado tan rápido. Y cuando empiezas a tirar del hilo, te das cuenta de que la figura de su padre, que sabemos que es abogado, podría ser mucho más relevante de lo que imaginamos. No es solo un padre orgulloso, ¿me explico? Hay historias de cómo su padre, con su influencia, pudo haber abierto puertas importantes en Turquía, antes incluso de que Can soñara con ser actor. Imagínense. El abogado que le enseña los secretos del mundo, no solo de la ley, sino también de cómo mover los hilos. Y no nos olvidemos de su madre. Sabemos que es una figura importante en su vida, pero hay detalles que apuntan a una conexión familiar que va más allá del cariño. Se habla de que ella también tiene un círculo de contactos en ámbitos que, digamos, no son los más populares. Es como un árbol genealógico de influencias. Cada rama, cada conexión, lleva a alguien que podría haberle echado una mano en momentos clave. Lo que yo creo que está pasando aquí es que se ha construido una imagen muy cuidada, muy self-made man. Y sí, el talento de Can es innegable, eso que ni se discuta. Pero detrás de cada gran éxito, siempre hay una red de apoyo, y en el caso de Can, esa red parece ser mucho más sofisticada y poderosa de lo que se publicita. No es solo suerte, amigos, es también saber mover las fichas correctas, y parece que en su familia, ese juego lo dominan muy bien. Piénsenlo bien, ¿cómo un actor turco se convierte en un ídolo internacional de la noche a la mañana? No es algo que suceda por arte de magia. Hay estrategias, hay inversión, y sobre todo hay conexiones. Y si esas conexiones provienen de la propia familia, pues miel sobre hojuelas, ¿no creen? Es como tener un superpoder desde el inicio. A veces cuando vemos a estas estrellas tan perfectas en la pantalla, nos olvidamos de que detrás hay personas, familias, historias. Y en el caso de Can Yaman, su familia parece ser el verdadero motor oculto de su fama. No estoy diciendo que no haya trabajado duro, eso sería una barbaridad. Pero es diferente luchar desde cero que tener una buena base que te impulse. Y es que el salseo familiar nunca falla, ¿verdad? Porque nos muestra el lado más humano, o quizás el lado más estratégico de estas figuras públicas. Nos hace preguntarnos qué más se nos escapa, qué otras verdades están ahí, esperando a ser descubiertas. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman en la pantalla, piensen un poco en esas raíces, en esas conexiones familiares que podrían ser el verdadero secreto de su éxito arrollador. Porque la verdad, damas y caballeros, a menudo está más cerca de lo que imaginamos, oculta en los lazos que nos unen. Y ahora, la pregunta del millón que quiero lanzarles, ¿creéis que la influencia familiar es lo que realmente catapultó a Can Yaman a la fama internacional, o es solo un mito que acompaña a las grandes estrellas?